Estamos tocando el tercer punto de lo que es cierto, buscar convicciones firmes en tiempos extraños. Estamos hablando específicamente de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, ya que son fuente de crear convicciones negativas, ¿no? De crear convicciones equivocadas. O sea, eso para que ustedes vayan más o menos mirando hacia dónde apunta la enseñanza, o sea, la dirección hacia dónde la queremos llevar. ¿Ok? El día de ayer nosotros citamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y citamos Judas, capítulo 1, versículo 4. Judas tiene solo un capítulo y podríamos leerlo entero, no te tomaría ni 10 minutos, menos 5 minutos, ya, y podrías tener un cuadro completo de lo que la Biblia nos muestra con respecto a la advertencia hacia los falsos profetas y los falsos maestros. Hay 4 características de estos maestros engañadores que yo quiero destacar, en esta mañana. Espero dar las 4. ¿Ok? Hay 4 características que yo quiero dar, de estos falsos maestros o maestros seductores, como dice el apóstol Pablo. Usted puede usar A, B, C, D para no confundirse con 1, 2, 3, 4 de los puntos generales, ¿cierto? La gente que es bien ordenada lo entiende, la gente que no se confunde y dice, ¿pero vamos en el 3 o vamos en el 4? No, ¿ya? ¿Está claro? Muy bien, entonces, en primer lugar, o A, quiero hablar sobre la falsedad o falsos maestros. Podría hablar de falsos profetas. Me da la impresión que tanto Pedro como Judas tienen la característica de ser casi un sinónimo del falso profeta y del falso maestro, pero no me voy a meter ahí. ¿Ya? Los falsos maestros. Busquemos Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Se escucha perfecto, si quiere leerlo. Fuertes declaraciones de Santiago, ¿no? Ya, no pretendan ser maestros, siendo que van a ser juzgados con mayor severidad, obviamente, o sea, hay un ingrediente añadido al juicio hacia el maestro. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo nosotros en estos días, o sea, el maestro, diríamos, en el concepto del siglo XXI es un influencer. ¿Ya? ¡Oh! ¿Ok? Es un influencer, o sea, es alguien que puede, sembrar ideas en la mente y en el corazón de las personas. Es alguien, no solamente ya que da una opinión, sino que un maestro es alguien que forma opiniones en las personas. Repito, un maestro es un influencer. No es alguien que solamente da una opinión. Es alguien que forma opiniones. Y es tan estricto que si tú no das la respuesta que él cree, te va a poner una mala nota. ¿Es así o no es así? ¿Ya?
Te pone la mala nota y no lo puedes decir, yo no pienso así como tú. Ya el maestro en la universidad o en el liceo te va a decir, ¿y a mí qué me importa? Pero un falso maestro no nace a la noche y la mañana. Un falso maestro no nace diciendo, hoy me levanté con unas ganas de ser falso, hoy tengo ganas de decir mentira, engañar a las personas. No, ningún falso maestro nace de la noche a la mañana diciendo, hoy me voy a levantar para ser falso o engañador. No, muchos de los falsos maestros ya no creen que son falsos maestros. Muchos, cierto, de los que enseñan mentira, no creen que enseñan mentira, es obvio. ¿Da para entender esto? No es que llegan y dicen, hoy voy a engañar a todos mis estudiantes. No. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿cómo se puede llegar a ser un falso maestro? ¿Cómo se puede llegar a ser un falso maestro? No es que tú vayas a hacer un pacto con Satanás y vas a decir, de aquí en adelante te voy a servir a ti. No, ¿ya? No. Hay algunas características. Para ser un falso maestro, se necesita de una persona que tenga un falso sistema de creencia. Para ser un falso maestro, se necesita una persona va a ser bueno para hablar, ¿no? Que tenga un falso sistema de creencia, y que instruya a otros en esas creencias. Y que instruya a otros en esas creencias. ¿Está claro? No es ya que el Espíritu Santo me reveló, ya que ahora Marcos Witt siempre fue un falso profeta, ya que sus canciones estaban dedicadas a las tinieblas. ¿Ya? Usted no crea esas mentiras. Usted no crea ese engaño, usted escuche. Y vea si que lo que canta está de acuerdo a la sana doctrina o no. ¿Ya? No, es que cuán bueno es el Señor, ya, la canción que acabamos de cantar, no era el Señor Jesucristo. Hay gente que dice eso. ¿Ya? ¿Ya? Tiene unas canciones espectaculares, ya, que exaltan el nombre de Jesús. Yo no sé en qué parte, ya, de Dios de pacto, por ejemplo, ya, de la redención, está dedicada a las tinieblas. ¿Me explico? No se trata de que alguien te dice este es un falso profeta o este es un falso maestro. ¿Cómo nosotros conocemos a los falsos maestros? Ya, por lo que enseñan, por lo que transmiten, por lo que dan a conocer. Yo creo que cada persona necesita tener un entendimiento de lo que Jesús enseña. Una relación personal con Jesús. Si nosotros miramos el contexto de lo que Santiago nos dice, Santiago nos muestra, ¿cierto?, que los falsos maestros están relacionados a la lengua perversa. Todo el párrafo va a hablar de la lengua engañosa. Una lengua que contamina. Una lengua que no edifica. Cuando yo les enseño a mis estudiantes en los cursos de profecía, yo les digo, es muy fácil discernir cuando un profeta es de Dios
y cuando un profeta no es de Dios. Cuando un profeta es de Dios, ¿me entiende? Hace que tu mirada esté en Jesús, que tu amor esté centrado en Jesús, que tu temor esté centrado en las enseñanzas de Jesús, no en la enseñanza del profeta. ¿Ya? El falso profeta se centra en sí mismo, ¿ya? Y el falso profeta siempre está tratando de interpretar lo que Jesús dice. Lo mismo hace el falso maestro. El falso maestro tiene la tendencia de siempre interpretar lo que Jesús dice. Entonces te dice, no, pero lo que Jesús quiso decir, no, pero que lo que Jesús está queriendo, ¿me explico? O sea, siempre tiene ese lenguaje. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, hace que te enamores de Jesús, hace que tú llegues a las Escrituras, hace que tú, cierto, leas, cierto, oigas la voz de Dios y aprendas de Jesús. O sea, ¿qué interpretación necesita bienaventurados los que sufren? ¿Qué interpretación necesita no estéis en ansiosa inquietud? ¿Qué interpretación necesita ama a tu enemigo? No, pero no es cualquier tipo de enemigo. Otro podría decir, no, pero a los herejes hay que odiarlos. ¿En qué parte dice eso? ¿Da para entender? Ahí dice, pero como dicen las sectas falsas. No me quiero meter ahí. Voy a estar enseñando la próxima semana o en 2 semanas más en una escuela sobre falsas doctrinas. ¿No? Entonces, ¿cómo llegan las falsas doctrinas a golpear la puerta de tu casa? No solamente con el atalaya, ¿ya? No. Llegan con el siguiente cuestionamiento: ¿cómo yo sé que lo que me están enseñando acerca de Dios es la verdad? Entonces, ¿qué dicen? Como dicen acá en Uruguay mismo, y entra en cuestionamiento, entra en poner en duda, ¿cierto?, las convicciones que tenía acerca de Jesús. ¿Será verdad o no será? Entonces, empieza a seguir el hilo del pensamiento de una persona que tiene otras convicciones. Pero aquí la clave es tu relación íntima con el Señor. Es tu vida personal con Dios. La meta nuestra es discernir cuando alguien realmente está hablando en el Espíritu de Dios o en el Espíritu del Anticristo. Cuando alguien está hablando, ¿cierto?, bajo el manto del Señor o bajo cualquier otro manto. Por eso, una persona siempre tiene que estar buscando la opinión bíblica. Y no porque otra persona le interpreta la Biblia, sino que porque sencillamente voy delante del Señor, ¿me entiende? Y el Señor te corrige. ¿No? El apóstol Pablo, y dice, o sea, van a venir personas, incluso dentro de nosotros, dice Hechos capítulo 20, dentro de nosotros se van a levantar personas que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la efectividad, ¿me entiende?, de la cruz. Parafraseando un poco, que no sé si exactamente dice eso. Es muy simple. El mensaje de la cruz está abierto. Jesús murió públicamente, derramó su sangre preciosa por los pecadores. El mensaje está abierto y claro. A Jesús lo vienen a tomar porque lo están acusando de que está enseñando falsas doctrinas. Y Jesús les dice, pero todo este tiempo abiertamente estuve hablando entre vosotros. ¿De qué me están acusando? ¿Me explico? No, pero hay gente que tiene la tendencia, el sabor, y dice, ¿te acordás? Tendrán comezón de oír lo nuevo, lo oculto, lo secreto, lo escondido. No.
No hay cosa más simple. Una de las declaraciones que me gusta de la Escuela de Estudio Bíblico, ¿ya? Es que, ¿cierto? La naturaleza de las Escrituras responde, ¿cierto? A la revelación sencilla. Es sencillo. Es fácil de entender. ¿Ah? La gente que no quiere entender es porque no quiere entender. No lo digo yo, lo dice Jesús. ¿Ya? Porque no quiere entender, o sea, responde a la naturaleza sencilla, o sea, tenés que portarte bien, no necesitas una interpretación para portarte bien. Entonces el falso maestro se enriquece, ¿cierto?, del engaño. Se enriquece de hacer sentir a las personas bien. Se enriquece estimulando los propios argumentos humanos. ¿Ah? A mí me gusta este maestro porque piensa como yo. A mí me gusta esta persona porque me hace sentir bien. Como piensa como yo, entonces estamos buscando a alguien que piense como yo. La pregunta es, ¿cómo piensa Cristo? ¿Cómo piensa Pablo? ¿Cómo piensa Santiago? ¿Cuál es nuestra conducta? Cuando nosotros somos guiados por Cristo, hay un gran grupo de personas que tienen una conducta parecida porque quieren agradar ¿a quién? A Cristo. Es simple. Es demasiado simple. ¿Ya? Romanos capítulo 2, versículo 19 al 21. ¿Da para entender lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? Romanos capítulo 2, versículo 19 al 21. Si alguien lo puede leer. Dejémoslo por ahí, ¿no? ¿Te quedó claro? ¿Ya? Creo que hay elementos característicos de lo que es un falso maestro y lo que es un maestro de Dios. En primer lugar, cabe destacar que ni siquiera Jesucristo quiso que lo llamaran maestro, o sea, siempre lo llamaron maestro. Pero se acuerdan que en un momento ya Jesús va a confrontar a una persona que le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Ya? ¿Por qué me llamas maestro bueno? ¿Ya? Él es maestro, obviamente. De hecho, la última revelación, cuando María Magdalena, no la última, pero una de las revelaciones, se encuentra María Magdalena con Jesús, el Cristo resucitado, la primera declaración es Raboní, que quiere decir maestro, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar esto? Es muy simple, no es tan simple, pero ya lo uso solamente de una genérica. Una de las características es la humildad. La humildad de la persona. ¿Ah? Generalmente el maestro no se pone en la condición de maestro. Por lo general, ¿no? Por lo general no pega sus diplomas en el muro. Lo digo en sentido figurado, ¿no? Sé que algunos lo tienen en el muro, pero no, lo digo en sentido figurado. Si usted quiere, si usted puede pegarlo ya, solo tenga cuidado que no exalte su ego, ¿no? Porque hay gente que pega hasta el encuentro de 1 hora de cómo los pollitos se alimentan, ¿no? Y pegan ahí, ¿no? Participé del encuentro de 60 minutos de cómo los pollitos se alimentan. Está pegado ahí, enmarcado. Es más caro el Marcos que el papel, ¿no? Tiene que tener la característica de la humildad.
No. ¿Está? Generalmente no impone ideas. No las impone. Hace a las personas pensar. No menosprecia al estudiante. Creo que es la misma característica con la cual se puede conocer a un falso maestro y a un falso profeta. A un buen maestro se le conoce por su fruto, ¿ya? Por su fruto. Podríamos parafrasear, ¿no? Porque cuando habla de los falsos profetas, Jesucristo, si no me equivoco, ahí en Mateo 7 o 6, dice, cierto, por sus frutos los conoceréis. Entonces, a una persona se le evalúa por su trayectoria, no por hechos puntuales, por su trayectoria, no por una situación puntual. Porque el ataque hacia la mujer de Dios, hacia el hombre de Dios, va a venir directamente del reino de tiniebla hacia algunas debilidades. Y sabemos que todos tenemos debilidades. Entonces tenga cuidado con esto, porque el maestro es atacado, así como el pastor es atacado. Pero el objetivo de las tinieblas no es atacar solo a la persona, sino que atacar su verdadera enseñanza. Fíjate que Jesucristo es tan clave con esto, que Jesucristo, cuando está hablando de los fariseos, allí en Mateo capítulo 23, creo, le va a decir, cierto, a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen, pero no hacen. Ahora, ¿dónde está la clave en esto? La clave en esto está que las enseñanzas de los fariseos no eran malas. Era su estilo de vida. Era que eran inconsecuentes, no sé si en portugués existirá esa palabra. Eran inconsecuentes con sus creencias. ¿Ah? Nosotros no seguimos a la persona. No seguimos a la iglesia. No seguimos el ministerio. Así nacen las sectas. No seguimos la iglesia. Yo estuve metido en secta por 5 años. Ya le he contado un montón de veces. No seguimos al profeta. ¿A quién seguimos? A Jesús. Al Señor. Es Cristo el centro de nuestras vidas. Respetamos, amamos a nuestros líderes porque vemos a Cristo en ellos. Nos sometemos porque vemos a Cristo en ellos. ¿Me explico? Esa es la razón. No existe otra razón. La razón es Cristo. Es Dios. Respetamos al Maestro porque la palabra que sale de sus labios es Cristo. Es la palabra del Señor. Y uno sabe, uno se da cuenta, cuando uno está metido, enganchado, un tiempo a solas, adoración, uno, dicen en Chile, uno cacha el mote. ¿Ya? Uno como que se da cuenta cuando dice, este anda rellenando nomás, no pasó tiempo con Dios. Este anda repitiendo, no escuchó la voz de Dios. ¿Ya? Solo repitiendo. Pero hay otro tipo de personas que vos te das cuenta y dices, no, cuando habla, te dan ganas de querer seguir escuchándolo. Porque tú
pasaste tiempo con Dios. Entonces existen dos elementos. O que el maestro sea un falso maestro y tú disciernas porque pasaste mucho tiempo con el Señor y tengas discernimiento, o que realmente tú seas un falso estudiante porque no pasaste tiempo con Dios y lo que Dios te está hablando a través del maestro tú no lo quieres recibir. ¿Puede pasar eso o no puede pasar eso? Claro que puede pasar eso. ¿Ya? Y también hay un tercer elemento, o sea que tanto el estudiante como el maestro sean falsos. Existe también ese tercer elemento. Esto nos lleva al punto B. Dije B. Herejías destructoras. Esto es lo que va a decir Judas, si no me equivoco. Capaz que me puedo equivocar, pero no importa. Herejías destructoras. Santiago, capítulo 3, versículo 15. Le estamos dando duro a Santiago, ¿no? Santiago, capítulo 3, versículo 15. Ojo, son los apóstoles los que están escribiendo. No. Y este apóstol no es de los 12. Este es un apóstol que vino por repechaje. Ya, vino después. Este apóstol es el hermano en la carne de Jesús, por lo que dicen muchos teólogos. Los de estudios bíblicos, ahí ustedes me corrigen después, realmente no es así. Ya, este también tenía un carácter fuerte, ¿no? Como Jesús. Parece que este apóstol aprendió muy bien, porque era medio rebelde, y hay pasajes por ahí que dice que él se convirtió cuando Cristo murió en la cruz. O sea, antes no creía en su hermano. Lo vio jugar a la pelota en la calle, lo vio pelearse con María, yo qué sé lo que vio de Jesús. Hay una historia secreta que no sabemos de la vida de Jesús. Entonces, Santiago, que era menor que Jesús, lo conocía muy bien. Y tengo la impresión, y yo les dije el otro día, que la familia estaba medio enojada porque Jesús abandonó la casa. Pero ahí no nos vamos a meter, hay una historia ahí muy linda. ¿Ok? Ahora lo tenemos bien convertido y con convicciones firmes. Si hay alguien que tiene convicciones firmes, ese es Santiago. Si tú vas a leer el libro de Santiago, Santiago tiene muchos imperativos. Dicen por ahí más de 50 imperativos. Imperativos, ¿qué son un imperativo? Un imperativo es un mandamiento, o sea, cierto, es una enseñanza con carácter de mandamiento, de orden. Entonces, estaba tan seguro de lo que creía que sus declaraciones eran prácticamente un absoluto. Pero en este pasaje nosotros vemos una descripción categórica de lo que es la sabiduría del mundo. ¿Y lo viste cómo define la sabiduría del mundo? Tremendo, ¿no? Es terrenal, como Caín. Caín era de la tierra. Entonces hay un conocimiento de la tierra. Y un falso maestro
da un conocimiento terrenal. No estoy hablando del avance de la ciencia, de la tecnología, de que vos no tenés que meterte en esto o en la medicina, ¿ya? No me malentienda. Estoy hablando de aquella enseñanza que niega a Cristo, que niega el poder de la salvación, que niega lo sobrenatural de Dios, que niega la sabiduría divina. Ese tipo de sabiduría es una sabiduría diabólica. No lo digo yo, lo dice Santiago. Es diabólica. Viene del corazón del infierno. ¿Y se acuerdan que ayer yo les explicaba esta mezcla? Esta mezclita entre lo bueno y lo malo, entre lo que es útil y lo inútil, entre lo que bendice y maldice. ¿Ya? Yo, cierto, digo cuán importante es escudriñar el corazón, como Freud, ¿tá? Porque Freud condujo a toda una generación a escudriñar el corazón, y es muy bueno, y la gente vio en esto una buena educación, y es verdad, hasta ese momento la gente no estaba revisando los problemas del alma, o quizás sí, pero no era tan famoso como Freud. Pero a eso le añado, cierto, que los tormentos del alma solo pueden ser liberados cuando nosotros le damos libertad a los deseos. ¿Ya? Conduzco a las personas a escudriñar su alma. Bien. Y luego le digo, la respuesta es la inmoralidad, el placer. Entonces, una persona que no está firme en el Evangelio se confunde, se engaña a sí mismo. Entonces, nosotros, cierto, tenemos que inteligentemente tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Me entiende? Yo no voy a ponerme, no voy a dejar de ponerme penicilina, aunque yo no puedo porque soy alérgico, pero las personas que pueden, dejar de ponerme penicilina porque el creador de la penicilina, no estoy diciendo, estoy usando como ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que es así. Hay gente que lo agarra todo literalmente. Es un ejemplo. Si la persona es satánica, ¿me explico? Yo no voy a dejar de tomar el ómnibus porque la persona, el chofer, anoche estuvo en una tarrera, en un centro de macumba. De hecho, tú ni siquiera le preguntás. Cuando tú te subes al ómnibus, tú le preguntas, ¿usted anoche hizo un pacto con el diablo o no? ¡No! Tienes una convicción y una confianza casi inconsciente en que el carnet que le entregaron a él, la tarjeta que le entregaron a él para ser un conductor, es porque él tiene el conocimiento y es un buen conocimiento que me va a trasladar a mí al destino. Pero no porque sea un buen chofer, yo voy a creer sus creencias. Entonces, cierto, las herejías destructoras, cierto, son ideas que destruyen. Las herejías destructoras son ideas que destruyen. Y recordemos que en este siglo es un siglo donde se están legalizando las ideas destructoras. El hecho de que una convicción sea legal no quiere decir que sea verdadera, ¿ya? El hecho de que haya una convicción social que sea legalizada no quiere decir que sea verdadera. Eso tenés que metértelo bien en la cabeza. ¿Ok? Hay sabiduría que rechaza a Dios. Lo dice Santiago.
Hay conocimiento que engrandece el ego, pero destruye el alma. Hay conocimiento que engrandece el ego, pero destruye el alma. Por supuesto. Hay conocimiento que engrandece el ego, pero destruye el alma. Entonces, la gente quiere recibir educación para sentirse bien consigo mismo. Entonces yo quiero sentirme bien conmigo mismo y la educación ya se transforma en un Dios. Ayer cuando estábamos en el tiempo de ayuno, y después Samuel lo mencionó, yo lo escuchaba orar a Samuel, y era algo que Dios estaba compartiendo conmigo en ese momento, entonces yo no sentí de hacerlo públicamente, ya Samuel lo había dicho, y tenía mucho que ver con la idolatría. Venía tan fuerte esto de la idolatría, ¿no? Queremos crecer, queremos obedecer al Señor. Fuimos creados para glorificar al Señor. Pero para poder glorificar a Dios, obviamente no tiene que haber idolatría. Y el ego, ¿cierto?, es un escenario de idolatría. La exaltación del ego. El ego en sí necesita ser formado de forma natural. Ya el amor a sí mismo es súper importante. Es bíblico. Pero cuando el amor excede al amor de Dios, se transforma en idolatría. ¿Ok? En la actualidad tenemos varias herejías. Y no voy a hablar dentro del contexto de la iglesia, sino que a nivel universal. Por ejemplo, la mal llamada educación sexual. La mal llamada educación sexual. ¿Educar sexualmente a una persona está bien o está mal? Está bien. Está bien. Está bien enseñarle a la persona lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ya? Y creo que la iglesia debiera tomar esa responsabilidad. De hecho, en Jocún tenemos una clase que le llamamos pureza moral y que apunta a eso. Pero, ¿por qué le llamamos mal enseñanza? Porque en la actualidad hay una infinidad de desviaciones que se están instruyendo a las personas como algo sano. Desvían la conducta, producen aceptación social y eso pervierte a las personas. Los poderes del mundo han cambiado las definiciones. Han cambiado la definición de matrimonio, que es un trabajo que está haciendo Sol. Han cambiado, ¿cierto?, la definición de familia. Y cuando hablo de poderes mundiales, la misma Organización de Naciones Unidas tiene varias otras definiciones de familia. Es público, usted lo puede ver en las páginas de la Organización de Naciones Unidas y están en español. No te estoy hablando nada que no sea público. Están redefiniendo lo que es el embarazo. Movimientos feministas están reeducando a las mujeres. Hay una campaña superflua o no superflua, no es que superflua, pero ya en lo profundo
Hay una campaña ideológica de traer desprestigio sobre la mujer madre. Ser madre en un contexto social está casi ya siendo como mal mirado. Como que una mujer cuide a un hijo es de inferior calidad social que una mujer que es exitosa ya en la fuente laboral. ¿Ya? Es hasta casi ya exaltada la persona que es exitosa en la fuente laboral, pero si tú miras los posteos, ¿no? A una mujer planchando o lavando con el bebé en la mano y el otro, no sé, yo no soy mujer, ¿ya? Yo soy hombre, bien macho, ¿eh? ¿Ya? No sé, ustedes como mujeres, ¿qué piensan al ver un posteo así? No sé si les da ánimo de tener hijos. No sé si les da ánimo. Mira, todavía ni oramos. Se puso nervioso. No sé si te da ánimo de ser madre. ¿Ya? Es esclavitud. Por primera vez este año, en Uruguay, murieron más personas que nacimiento de bebé. Por primera vez este año en las estadísticas. Muchos lo atribuyen a la pandemia. Yo lo atribuyo a una enseñanza, a una formación, a una educación sembrada en el temor. ¿Está? No estoy diciendo que tenés la obligación de ser madre, no necesitas ser madre. No estoy diciendo eso. No me malentienda. ¿Ya? ¿Está? Incluso Pablo dice, si pueden mantenerse como están, gloria a Dios. ¿Cierto? Habla de la abstinencia, Pablo. Y obviamente para tener bebé no hay que tener el don de la abstinencia. ¿Está claro eso, no? A Jeremías, en un tiempo difícil, ¿cierto? Dios le va a decir a Jeremías, no te cases, no tengas hijos. ¿Y por qué le dice no tengas hijos? Todos sabemos lo que iba a venir sobre Jerusalén en aquel tiempo. No es que Dios no quisiera, pero si los hijos estaban siendo sacados por los babilónicos del vientre de su madre, ¿me entiendes? Le estaba anticipando para no tener sufrimiento. Ahora bien, ¿hay una educación pervertida? Claro que hay. ¿Ok? Lamentablemente, y con esto termino, dame solo un minuto. No, mejor voy a parar acá. Voy a parar acá porque si no me alargo y continúo el lunes. ¿Quieren que continúe el lunes o no? ¿Ya? Pero ustedes tienen que comprometerse a seguir trabajando esto, a orar, a seguir trabajando, a seguir teniendo sus propios apuntes, a seguir, escribe la visión, ¿ya? A seguir, a tener tu propia meditación, tu propia investigación. ¿Amén? Porque cuando te inviten a enseñar, no estés diciendo tengo que prepararme. Nunca más digas tengo que prepararme. Cosa que cuando te inviten ya vas a estar preparado. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte tantas gracias porque la verdad hace libre, porque la sana doctrina, Señor, produce libertad y es agradable, es buena y es perfecta, porque tiene esperanza de vida eterna, porque tiene esperanza de vida. Y oramos, Señor, por tu sangre preciosa, tú derribaste la mentira, por tu sacrificio en la cruz que fue público y evidente,
Tú, Señor, nos libraste del engaño escondido y que muchas veces no logramos ver. Te amamos, Señor. Gracias. Síguenos revelando tu verdad, Señor, al estudiar las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén.